de lo que estaremos conversando. Voy a reducirme, ahí está. Bueno, sin duda hoy en día ya sabemos que calentamiento global, periodos de calentamiento y de enfriamiento han ocurrido en el planeta durante millones de años, pero lo que obviamente ya, y por eso estamos aquí reunidos, nos hemos dado cuenta y hemos documentado los científicos, es que este cambio climático ahora está sufriendo un periodo que es distinto a lo que ha pasado anteriormente, y es que en un corto periodo ha habido un cambio generado por la acción del ser humano. Ahora, este cambio es la consecuencia de muchos factores, y algunos de los cuales también son naturales, pero principalmente tiene el aporte de los combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo a través de la deforestación y el uso agrícola y ganadero de la tierra. Los océanos proveen muchos servicios ecosistémicos, ocupan el 70% de la superficie del planeta, y es fundamental para la vida de los muchos organismos, pero también contribuyen con el 50% de la fotosíntesis en la Tierra, aportando el oxígeno que respiramos. Además, nos proveen de aproximadamente el 17% de la proteína animal que sustenta nuestra seguridad alimentaria del futuro, y es el sustento de 200 millones de personas que viven de la pesca. También nueva información nos dice que reduce el estrés y mejora nuestra salud física y emocional. Así que desde el aire que respiramos hasta el estrés y nuestra salud mental es fundamental para nuestra vida. Y en relación al cambio climático, nos ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. El océano absorbe cerca del 93% del exceso de calor asociado al cambio global, el 28% del dióxido de carbono, lo que sin embargo produce acidificación en el océano, que trae en consecuencia otros problemas, y en última instancia el 100% del agua que resulta del derretimiento de los hielos. La comunidad científica que en Chile estudia los efectos del cambio climático es diversa, y en el día de hoy escucharemos de varios laboratorios y de subdirectores, entre ellos LODEC, Laboratorio de Oceanografía Desértico Costera, LOCPA, LabGEI, Laboratorio de Oceanografía Satelital, CUL-VB, de Coastal Oceanography Lab, del Departamento de Física de la Universidad del Biobío, y ECALab, Laboratorio de Sistemas Costeros y Cambio Ambiental Global, y finalmente SIC, de la Universidad de Santo Tomás, y el Centro UC CAPES, Center for Applied Ecology and Sustainability. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? El gobierno de Chile ha entregado recientemente la actualización de su contribución determinada a nivel nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y se ha transformado en el primer país de Latinoamérica y uno de los primeros del mundo en hacerlo. Esto involucra 3 compromisos que son esenciales que tengan el apoyo de la investigación científica generada, y estos 3 compromisos fundamentales son: primero, que se crearán nuevas áreas protegidas en ecorregiones marinas, tomando en cuenta para la identificación de tales áreas, entre otros criterios relativos a los efectos del cambio climático y a la construcción de una red de áreas marinas protegidas. Todas las áreas marinas protegidas de Chile creadas hasta el 2020 contarán con un plan de manejo o administración y se encontrarán bajo implementación efectiva, contemplando nuevamente aspectos del cambio climático. Y finalmente se evaluarán los co-beneficios que los distintos ecosistemas marinos en áreas marinas protegidas brindan en cuanto a mitigar o adaptarse al cambio climático, y se implementarán acciones para potenciar estos co-beneficios. El día de hoy escucharemos de varios investigadores de los laboratorios que ya mencioné para abordar temas como economía costera, pesquería, innovación, acidificación del océano, pérdida de oxígeno en el océano, oleaje a nivel del mar. Y para comenzar, escucharemos de Gonzalo Saldías hablando sobre cambio climático y descargas de agua dulce. Invito en este momento al doctor Saldías. Voy a hacer un pequeño cambio aquí para poder presentarlo. Gracias. El doctor Saldías es biólogo marino, magíster en oceanografía con un doctorado en Oregon State University de Estados Unidos, y posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad de British Columbia, Canadá.
Actualmente es profesor asistente del Departamento de Física de la Universidad del Biobío en Concepción. Participa además como investigador joven del Núcleo Millennium Mussels y como investigador asociado del Centro Fondap Ideal. Ha liderado varios proyectos Fondesit y actualmente participa de un proyecto FIPA que estudia la abundancia y distribución de moluscos, crustáceos y peces costeros de importancia comercial y su relación con la variabilidad de precipitaciones y caudal de ríos de Chile. Gonzalo lidera el Laboratorio de Oceanografía Costera FUL-VB de la Universidad del Biobío, del cual nos contará más detalles respecto a su quehacer científico el día de hoy. Dejo con ustedes al doctor Saldías, quien nos hablará de cambio climático y descargas de agua dulce. Muchas gracias, Fernanda. Buenos días a todos y gracias por la invitación y por la iniciativa, ¿cierto?, de Cristian de poder agrupar, ¿cierto?, un grupo de investigadores en el ámbito cambio climático y ecosistemas costeros. Voy a comenzar a compartir mi pantalla y espero que todos la puedan ver sin problema. ¿Ya? Bueno, como pueden ver, ¿cierto?, voy a comenzar con esto así. Gracias por la presentación. Sí, yo estoy en el Departamento de Física aproximadamente hace 2 años en la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío y también participo, ¿cierto?, en el Centro Núcleo Millennium Mussels y el Fondap Ideal. ¿Ya? Y bueno, voy a partir primero diciendo quiénes somos. Estamos a pesar de que estamos solo hace 2 años en la Universidad del Biobío y de vuelta en Chile, digamos, estamos con las pilas puestas y a través del tiempo hemos estado trabajando con diversos colaboradores en el tema justamente de la descarga de los ríos del océano costero y, y el tema de las plumas de los ríos, ya en la zona costera de Chile en particular. Nunca he dejado, digamos, el tópico de las plumas de los ríos en el sistema costero de afuera del Chile centro-sur y también de afuera de la Patagonia. Entonces, actualmente estoy trabajando, ¿cierto?, en la Universidad del Biobío. Bueno, gente que conmigo está trabajando ahora en este grupo de investigación, laboratorio, son 2 postdoctorantes, hay 2 estudiantes de magíster en ciencias físicas. La Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío tiene un magíster en ciencias físicas y hay 4 líneas de investigación y justamente una de las líneas de investigación por la cual yo entré, ¿cierto?, a este departamento es la línea de oceanografía física. Entonces, existe posibilidad y actualmente está acreditado para que estudiantes que quieran estudiar algo bien específico como oceanografía física, se puedan especializar, ¿cierto?, en ciencias físicas con concentración en oceanografía física en el tema magíster, y actualmente yo, tengo 2 estudiantes tesistas. Y hace poquito también incorporamos un ayudante de investigación con financiamiento un financiamiento interno de la universidad para poder potenciar estos grupos de investigación en el laboratorio. Más que hablar, ¿cierto?, de igual de quiénes somos, quería decir que al final, ¿qué hacemos en realidad y cómo lo hacemos? Oceanografía costera en general puede ser súper amplio, pero en general cuando nosotros hablamos de oceanografía costera en términos de física del océano, nos referimos a estudiar los procesos físicos costeros, ¿cierto? Y para ello nosotros usamos una gama tanto de observaciones como de herramientas numéricas. Entonces aquí solamente estoy mostrando un ejemplo de una imagen satelital de color real, de alta resolución. Esto es del mar interior de Chiloé, y aquí podemos ver algunas de las plumas de río, ¿cierto?, que salen al mar interior de Chiloé, el río Yelcho, el río Reñihue, formando la pluma. Acá podemos ver la pluma del pueblo. Me parece que hay otro río blanco, río negro, y todo bien cargado, ¿cierto?, al extremo, al extremo oriental, ¿cierto?, del continente. Cuando usamos, esto es información satelital, información que dispone la NASA, necesitamos un poco de programación para poder analizarla y validarla, ¿cierto?, para un sistema costero. Pero también siempre necesitamos, y yo hago énfasis en esto, que necesitamos tener información in situ. O sea, necesitamos subirnos a un barco, marearnos un poco y poner instrumentos en el agua, y esto es una foto reciente de hace menos de una semana, ¿cierto?, de una prueba de un terreno dentro del contexto de un proyecto Fondesit, para estudiar la pluma del río Itata y la dinámica frontal de la pluma. Estamos haciendo una prueba instalando un ADSP para medir corriente. Entonces, al final, tenemos una aproximación de estudiar el océano costero con observaciones, ya sea in situ, ¿cierto?, subiéndose un barco, o también informaciones remotas, como usando la tecnología satelital, y además también hacemos uso de simulaciones o modelación numérica para poder estudiar procesos físicos de circulación del océano costero.
Entonces vamos de lleno al problema de las descargas de agua dulce al océano costero. Y lo que tengo acá es una simulación, justamente un video va corriendo, aquí van pasando los días, y aquí tenemos un estuario o un río. ¿Ya? Y bueno, mi disculpa, esto lo hice porque está en preparaciones, en un manuscrito para un journal y un modelo idealizado. Entonces, si se fijan, está saliendo el agua dulce con menor salinidad, colores azul, hacia colores rojos, mayor salinidad, estamos viendo una vista superficial. Básicamente el modelo está mostrando la evolución, cómo se forma la pluma de un río. ¿Y por qué quiero mostrar esto? Porque no es que las plumas, ¿cierto?, estén siempre en el océano costero. Si tenemos temporada en donde hay poca descarga de agua, vamos a tener una poca salida, ¿cierto?, de agua al río y casi no va a haber formación de plumas. Cuando empiezan las descargas de agua dulce, hay todo un proceso de formación de una pluma de un río en el océano costero, ¿cierto? Y estos son los cortes transversales, con profundidad y distancia afuera. Entonces podríamos ver también la estructura vertical de una pluma, ¿ya? Entonces, si vemos en una foto satelital, esta formación, el forzamiento Coriolis o la rotación, hablando en términos más simples, la rotación terrestre es importante y va a hacer que la pluma del río se rote y se encuentre en general bien cerca de la costa. Y no es a partir de cuando, por ejemplo, podemos encender o tener la influencia del viento. Y en este caso con condiciones de surgencia, o sea, el viento va a favorecer el transporte de la pluma costa afuera, que podemos encontrar otras condiciones más variables y en donde puede, ¿cierto? Esto tiene implicancias porque si tenemos la influencia del viento, que en general es importante en el océano costero, la descarga de río y la formación de una pluma puede tener implicancias en términos de la cobertura de área que puede ocupar, extendiéndose ya sea por esta influencia del viento, ¿ya? Y cuando en términos de la formación inicial de una pluma uno podría ver lo que uno simula en un modelo numérico idealizado, uno puede tratar de corroborar estas cosas a través de estas mediciones satelitales de color real de alta resolución, donde puede ver en este caso muchos ríos, está en la costa de Oregon, y ven, ¿cierto?, la descarga de muchos ríos y por el color verdoso contrastante con el océano, porque tiene una carga sedimentaria y de otros materiales que trae el agua de río, ¿cierto? Cómo se une y fluye estas plumas a lo largo de la costa, se vienen a la costa. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ahora tratando, ¿cierto?, de llevarlo al contexto más nacional, y no voy a explicar mucho de la física, sino que si lo vemos, ¿cierto?, para las costas chilenas, ahora estamos en el hemisferio sur, entonces la rotación de la Tierra tiene efecto en los fluidos, ¿cierto?, en rotación hacia la izquierda, en el océano, en la atmósfera, el fluido va a tender a rotar hacia la izquierda. Y eso es lo que está pasando acá, ¿cierto? Y me encanta esta foto del logo que hice para el laboratorio. No es más que, ¿cierto?, una imagen satelital de alta resolución que muestra este color como una fotografía aérea. Y podemos ver el río Mataquito, el río Maule, el río Itata, el Biobío acá adentro, y podemos ver cómo estas plumas se rotan hacia la izquierda en este caso, y de inmediato nos damos cuenta que por este color de las plumas de los ríos, estas descargas de agua, hay eventos, ¿cierto?, en donde el efecto de las plumas de los ríos no va a ser tan local y aledaño solamente a la zona desembocadora de los ríos, sino que por este efecto de rotación terrestre, ¿cierto? Vamos a tener que las plumas de los ríos se rotan, en este caso hacia la izquierda, y se van a juntar y pueden ser expandidas a lo largo de la costa, y por lo tanto pueden ocupar e influenciar toda la zona costera. Si pensamos en toda la costa chilena, desde Chile central a centro-sur, tenemos llenos de ríos. Son ríos relativamente pequeños, no son ríos muy grandes, pero al estar relativamente cercanos en distancia, podemos llegar a tener un impacto continuo a lo largo de la costa, que donde sea que vayamos puede que haya influencia de estas plumas. Bueno, entonces, ¿qué sabemos en general para las costas de Chile? ¿Qué se ha estudiado? Uno de los trabajos que me gusta siempre contar en las clases en términos de la forzante de la descarga de la agua y de río, agua bollante, de menor salinidad, de menor densidad, este trabajo Marcos Subarzo del 2007, que está súper citado en la literatura. ¿Y por qué? Porque aclara un poco cuáles son los ciclos estacionales de Chile central o centro-sur, y en general siempre se había ¿cierto?, la historia de la sonografía costera de Chile, nos hemos enfocado mucho en el estudio de la surgencia costera, ya que este proceso que trae agua fría hacia la costa y en general es más productivo en primavera-verano porque trae nutrientes desde el fondo. Y si bien han habido otros papers, esta publicación esclareció todo el tema de esta variabilidad estacional,
y que existe este acople, ¿cierto?, que tenemos no solo la surgencia costera, que es importante en primavera-verano, sino que la descarga de los ríos, en este caso por estas curvas roja y azul, en invierno se hace muy importante, y si bien en invierno no hay mucha surgencia costera, en primavera sí lo hay, y cuando vamos hacia primavera, desde invierno hacia primavera, vemos que la descarga de los ríos no es que vayan a cero, sino que la disminución en la descarga se hace bastante continua y progresiva. Entonces, cuando llegamos a los meses de primavera, septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre, todavía podemos tener un remanente importante de agua dulce en las cuencas, ¿ya? Entonces podemos tener ese contraste bien interesante entre condiciones con mucha descarga de agua dulce en invierno, pero nada de condiciones de surgencia costera a primavera, en donde ya tenemos la interacción ya con este proceso de surgencia costera en la costa, ya que va a producir entonces la interacción esto de plumas con surgencia. Solamente aquí quiero mostrar, bueno, en secciones en profundidad, eso es básicamente este ciclo estacional. Si uno lo ve en hidrografía, ve la señal de estas plumas que pueden tener una estructura de incluso 10 o un poco más espesor en superficie. Y es importante esta estacionalidad, porque si vemos en invierno, y con la foto anterior, es cierto que cuando las plumas se rotan, en general como más condiciones invernales, donde no hay vientos de surgencia que las transporten hacia afuera, uno lo que vería en una estructura en profundidad, vería esto, vería que con las bajas salinidades, colores más azules, las plumas van a tender a tener esta estructura en profundidad, o sea que no van a estar como uno creería, no van a estar solo restringidas a la capa superficial, sino que pueden influenciar, ¿cierto?, con todo lo que conlleva el material del agua de los ríos y las plumas, hasta profundidad, llegar hasta profundidad, entonces impactar también agua cercana al fondo. Y a diferencia de eso, en condiciones más primaverales, ¿cierto?, y concordante con este proceso de urgencia, bueno, también podemos tener remanentes de pluma, pero en este caso van a tender a estar más expandidas contra afuera y ocupando un área más extensa en el borde costero, ¿ya? Y en este contexto, tratar de, no, ¿cierto?, con el objetivo de este webinar, no me voy a enfocar tanto en los procesos físicos, sino que ahora voy a ver, bueno, cuáles son un poco de las implicancias y qué se ha sabido, y ha sido muy poco en realidad los estudios en términos de cuáles son las implicancias biogeoquímicas o de productividad. Y uno de los estudios más que resaltan, ¿cierto?, con mayor interés es este estudio de Italo Mazzotti, colega de la Universidad del Paraíso, al 2018, en donde muestra, ¿cierto?, que asociado a estas plumas de los ríos también puede existir una alta variabilidad y altos niveles de biomasa de clorofila. Entonces, eso es lo que está diciendo, es que en realidad existe aparecer no solo la productividad que tenemos del sistema costero, no solamente puede estar gatillado o mantenido por la surgencia costera, sino que al parecer la influencia de los ríos, con todos estos constituyentes que están deliberando al océano costero, también pueden tener un rol importante en la productividad costera, ¿ya? Y si vemos esta serie de tiempo acá, Ítalo y colaboradores lo que muestran son las series interanuales de las descargas de río, pero también muestran tasas de exportación de nutrientes a partir de estos ríos, ¿ya? Maipo, Mataquito, Maule, Yata, Biobío, y lo que es súper interesante es que a partir del año 2002 al año 2009, 2010, más o menos, cuando teníamos estas condiciones de estos inviernos con altas descargas de lluvia, altas descargas de ríos por la lluvia, se veían altas tasas de exportación de nutrientes al océano costero. Pero después que empieza este periodo que ya lo conocemos bastante bien, que es el periodo de la mega sequía, en esa transición del año 2009-2010, cuando empezamos a tener condiciones más de sequía, menos lluvia, mucho menos descarga de caudales, vemos que esta exportación de nutrientes al océano costero baja considerablemente, ¿ya? Y este bajón que se pega acá y que se ha mantenido por varios años. Entonces, de esta forma podemos ver que existe una conexión muy estrecha en términos del ecosistema, ¿ya? Con estas descargas de agua dulce, y que no solamente, de nuevo, y lo recalco, y no solamente, digamos, la surgencia costera sería como la estrella de roca aquí en términos productivos cuando hablamos de zonas de plataforma continental y zonas cercanas a la costa. Y aquí un punto muy importante a resaltar es que a pesar de que no han habido muchos estudios en Chile, sí han habido un par en donde se ha tratado de relacionar entonces este impacto de las descargas de río con recursos de importancia comercial
y a eso me refiero con recursos pesqueros. ¿Ya? En este caso, este es un estudio por Rodrigo Monte y Renato Quiñones el año 99, en donde demuestran que hay una estrecha correlación positiva entre la descarga de los ríos con los desembarques pesqueros de estos recursos bentónicos. ¿Ya? Y esto, a pesar de que han habido poco en la costa para la zona de Chile, esto ya fue una evidencia bien clara que, al parecer, cierto, hay todo un proceso en donde tenemos esta descarga de río y, al parecer, esta descarga de nutrientes va a favorecer a tener mayor clorofila y productividad en el sistema costero que puedan finalmente derivar en la cadena, cierto, trófica del ecosistema a poder tener más recursos de importancia comercial. Entonces, y de esta forma, ¿cierto? Hablamos un poco aquí de este proceso que se decanta con el tema de la mega sequía y que todos lo hemos evidenciado, ¿cierto? A partir de ya más de aproximadamente una década, hemos tenido muy poca lluvia en esta zona centro-sur del país y sequía, no muy bueno para la agricultura, etc. Aquí hay un estudio, y este es un estudio que realicé con colaboradores en el año 2016, antes de este trabajo de Italo Mazzotti, en donde estamos más enfocados, ¿cierto?, no en el tema biogeoquímico, sino que, bueno, ¿qué está pasando con esta variabilidad interanual? ¿Podemos realmente ver algún impacto claro del 10 tema minutos. climático? Y con el tema climático, ¿cierto?, me refiero a estos eventos, ¿cierto?, de los ciclos del niño y la niña, porque ya sabíamos que con los ciclos del niño, en Chile Centro-Sur hay mucho más lluvia, entonces si hay más lluvia, bueno, condiciones del niño debieran favorecer a tener plumas más grandes. Y lo que vemos en esta escala interanual es que efectivamente, antes de este periodo del 2009-2010, teníamos menores salinidades, plumas más grandes, que son aquí, ¿cierto?, en estos mapitas de Iturbide. Y después de ese periodo, sobre todo para el 2012, nos encontramos ya en condiciones de primavera, invierno y primavera, donde solíamos tener alta descarga y buenas plumas en términos de tamaño, impactando muchos kilómetros de la zona costera. Ya esto se ve afectado claramente. Y aquí hay una correlación que muestro a través de latitud, y puede existir esta diferenciación latitudinal en términos de que no da lo mismo la estación del año, digamos, si tenemos condiciones del niño, y esto clarifica un poco que para la zona al norte, Punta Lavapié, los inviernos con eventos impactados por el niño va a tener más lluvia y pluma, y mientras que al sur de Punta Lavapié parece que esto estaría más asociado a la estacionalidad de primavera. ¿Ya? Y en términos de cambio climático, ya está bastante claro el tema de las proyecciones y lo que se viene de aquí a 100 años. Para la costa, esto es precipitación y temperatura, y lo que se sabe es que tenemos vamos a tener este déficit grande de precipitación para toda la zona centro-sur. Hay un poco de variabilidad estacional, pero para la zona centro-sur, esto rojo es déficit. ¿Ya? Vamos a estar déficit de agua si seguimos como vamos. Y sorpresivamente salen aquí algunos colores en azul que van a tener más lluvia. ¿Ya? O sea, para la zona de la Patagonia se predice, estas proyecciones climáticas se predice que vamos a tener, para algunas zonas y para estaciones bien delimitadas, al parecer vamos a tener mayores lluvias. Entonces con esto quiero hablar un poquitito, y me quedan pocas láminas, de lo que se ha trabajado, y esto es cortesía de un colega, Luis Soto, del Departamento de Física. Él está trabajando con otros colegas como Ricardo Pavel, Departamento de Matemática, y colegas como Sergio Núñez, del Instituto de Investigación Pesquera, y estamos aquí como lo nombró Fernanda en la introducción, en un proyecto FIPA, en donde estamos relacionando esta variabilidad de tanto precipitaciones como descargas de agua dulce con recursos pesqueros. ¿Ya? Y aquí yo solamente quiero mostrar un poco de la disponibilidad de datos de lluvia, de descarga de ríos, descarga y esto es lluvia. Si lo vemos a lo largo de todo el país, bueno, hay muchos datos, y en algunas estaciones podemos tener datos hasta 1920 para atrás. O sea, hay muchas décadas con información que uno podría empezar a analizar, y en este sentido aquí solamente, y esto es como un poco de evidencia de lo que ha pasado con tanto las lluvias como las descargas de los ríos. Estas son las descargas de los ríos para todas las regiones, y para los puntos las estaciones en rojo, y esto para las precipitaciones. Y solamente quiero recalcar aquí lo que me compartió mi colega Luis Soto, en que en general se ve estas tendencias negativas, ya se ven a la disminución en las descargas, y aquí estamos hablando de muchas décadas en algunos casos, y concordarte con los modelos atmosféricos, las proyecciones climáticas, para algunas zonas de la Patagonia se ve un ascenso en la tendencia. ¿Ya? Entonces lo que se espera es que, bueno, sabemos que seguimos las descargas, las lluvias van bajando, para algunas zonas de la Patagonia esto va a ir aumentando. ¿Ya? Y solo para cerrar,
bueno, algunas cosas de las que estamos trabajando ahora por proyecto de fondo, sí estamos interesados, ¿cierto?, en la variabilidad frontal de la pluma del río Itata, con imágenes satelitales de alta resolución y también mediciones in situ y modelos numéricos. Estos son algunos de las publicaciones recientes que hemos trabajado en términos de actividad frontal en la zona de la plataforma continental, justamente asociada a estas plumas de los ríos. Son datos de la Boya Poza, donde mostramos que hay eventos de descarga y de bajas de salinidad, ¿cierto?, y que están asociados a estos alzas de clorofila, ¿ya? Y estas son solamente trabajo en progreso, seguimos trabajando con eso, tratar de calibrar un algoritmo de clorofila adecuado o fluorescencia para poder cuantificar mejor el tema de la productividad a través de satélite, y al parecer la fluorescencia sería mucho mejor que los algoritmos de clorofila por defecto que existen de la NASA para el sistema, porque la turbidez no es muy buena para estos algoritmos. Y este es un trabajo reciente que solo se publicó ayer, estamos colaborando, este es un colega, Julio Salcedo Castro, de la Universidad de Playa Ancha, y estamos estudiando un poco lo que pasa con la dinámica de las plumas del río Maipo y Rapé, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Solo un mensaje con esto, los ríos no se pierden en el océano, ¿ya? Al final el agua dulce de los caudales impactan a todo el ecosistema costero. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Gonzalo. Recordarle a todos que pueden ir haciendo sus preguntas en el Q&A, Question and Answer. Veo que igual ya tenemos una pregunta en el chat, así que la voy a leer de todas maneras de ahí, que eran pocos segundos, pero por lo menos podemos contestar. No sé quién hace la pregunta, es Galaxy S6, pero para el doctor Saldías, ¿cuál es el efecto de las represas en el aporte de nutrientes a las zonas costeras pasado y futuro? Esa es una buena pregunta, y puedo decir un poco en base a lo que se sabe para otros sistemas que se ha estudiado esto. Me parece que no es muy bueno, no recuerdo mucho, y de hecho esto lo vi en un curso posgrado. Me acuerdo que tuve que hacer una presentación justamente del impacto de la represa. El impacto de las represas tiene, recuerdo que no es muy positivo, justamente porque va a producir que toda esta descarga de nutrientes al océano costero esté más controlada, ¿no? Entonces va a producir que al final estos balances de nutrientes del sistema costero no sea como el real que realmente trae el sistema, ¿ya? Es difícil decir para futuro qué es lo que va a pasar. Lo que sí se puede decir es que justamente en términos de descarga de agua dulce más que de nutrientes, y por eso es importante que lo que nosotros hacemos no solamente vemos los datos de descarga, sino que vemos los datos de lluvia, de precipitaciones. Es por lo mismo, ¿ya? Porque el efecto de las descargas va a tener, ¿cierto?, ese ruido potencialmente de la represa. No así la lluvia, ¿ya? Pero si vemos las tendencias interanuales ¿cierto?, de varias décadas, vemos que las tendencias son las mismas. Entonces al final lo que se predice es que al final con todo esto, que si responden, como mostró Italo Mazzotti, estas correlaciones bien directas entre las descargas con la exportación de nutrientes, uno esperaría que al final, si seguimos así, ¿cierto?, por el efecto del cambio climático, el aporte de nutrientes al sistema costero por los caudales va a ser muy bajo. Cada vez va bajando. Ok, perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. En honor al tiempo vamos a pasar al siguiente invitado. Quedaron algunas preguntas por ahí. Se puede seguir la conversación en el chat y después en una ronda que tendremos al final. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tengo el placer ahora de presentar a Manuel Contreras. Por favor, si puede encender su cámara. Manuel Contreras es licenciado en Matemáticas e Ingeniero Informático con un magíster en Estadística, y es actualmente profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica e investigador asociado al Laboratorio de Oceanografía, Clima y Procesos Ambientales, LOCPA, de la Universidad de Playa Ancha. Por más de 25 años ha trabajado en temáticas relacionadas con riesgos naturales en la zona costera, y más recientemente enfocado en los riesgos asociados con el cambio climático. Es autor de una treintena de artículos científicos y capítulos de libros. Manuel fue uno de los investigadores que trabajó en el estudio para el Ministerio de Medio Ambiente para la determinación del riesgo de los impactos del cambio climático en las costas de Chile. El día de hoy, Manuel nos hablará del cambio climático, oleaje y nivel del mar. Bienvenido, Manuel. Hola a todos, voy a compartir la pantalla. Se ve, ¿verdad?
Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo me estoy cambiando de institución. Yo pertenecía a la Universidad de Playa Ancha, al LOPCA, ¿no es cierto? Pero ahora estoy repasando a la Universidad del Paraíso. Eh, ¿Quiénes somos en el LOPCA? Somos 5 personas. El director es Julio Salcedo, que en este momento se encuentra en Australia, por eso no pudo hacer esta presentación. El doctor Jean-Pierre François, bueno, Julio se dedica a trabajar con humedales, estuarios, ¿no es cierto?, la interacción océano-atmósfera en un contexto de cambio climático. Jean-Pierre es nuestro paleoecólogo, él trabaja también con los sedimentos de humedales y trata de hacer reconstrucciones paleoclimáticas, pero más que nada paleoecológicas. Yo me he dedicado bastante a riesgos en la zona costera, y hablemos de zona costera y no de borde costero, por favor. Y fue natural empezar a trabajar desde hace unos 10 años más o menos primero en caracterizar amenazas del cambio climático, y actualmente empezar a trabajar ya en lo que es vulnerabilidad y medidas de adaptación. Y un par de colaboradores adicionales, ¿no es cierto?, que se juntan a este laboratorio. Bueno, más de 10 años, nosotros partimos generando un primer aporte a la segunda comunicación nacional, que se tradujo al final en un párrafo, pero ya logramos que en la tercera comunicación nacional del cambio climático se generara una sección completa sobre los efectos del cambio climático, las vulnerabilidades en la zona costera. Mucho de lo que hemos hecho se ha resumido en un capítulo en este librito que salió el año pasado, y hemos participado en varios proyectos importantes, ¿no es cierto?, como este estudio, la determinación del riesgo del impacto del cambio climático en las costas de Chile, que generó 9 volúmenes de información. Todo está disponible para libre descarga en la web del Ministerio del Ambiente. Y actualmente estamos trabajando colaborando el CR2 y el Centro de Cambio Global de la Católica para generar este atlas de riesgos climáticos, donde hay una sección completa dedicada a las zonas costeras, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido de lo que ocurre en el litoral de nuestro país, ¿no? O sea, primero, para colocar un contexto, nosotros todos tenemos esta imagen de un planeta que es más azul, donde las 3/4 partes están cubiertas por los océanos, ¿no es cierto?, de las 3/4 partes de la superficie. Pero lo cierto es que si acumuláramos todo el agua disponible en esfera, nos daríamos cuenta que la esfera de todo el agua en comparación a la esfera de todo el planeta es bastante pequeña, ¿no? O sea, los océanos parecen ser un repositorio bastante importante, pero en realidad no lo son bastante. Y eso se explica porque la profundidad de los océanos son 2.000, 4.000 metros, ¿no es cierto?, 2-4 kilómetros. En cambio el radio del planeta es de casi 6.400 kilómetros, ¿no? O sea, nuestros océanos son una capa muy, muy delgadita que cubre a toda la superficie del planeta. Y en el contexto de cambio climático, lo primero que uno piensa, bueno, va a aumentar la temperatura del planeta, viene la dilatación térmica, de hielo de los casquetes polares, ¿no es cierto?, viene un alza a nivel del mar. Entonces, un primer trabajo fue rescatar los registros de mareógrafos, los instrumentos que registran las mareas cada una hora en los puertos principales de todo el Pacífico suroriental, desde Puerto Williams en el extremo sur de nuestro país. Aquí hay registros que parten algunos en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Empezamos a probar varias técnicas para tratar de determinar cuál es el comportamiento principal, la tendencia de estas series, ¿no? Y a la conclusión que llegamos es que en realidad los registros instrumentales nos muestran que las tendencias no tienen tasas positivas en general, sino que en varios lugares tenemos tasas negativas. O sea,
para decirlo coloquialmente, el nivel del mar aparentemente en algunas zonas, por ejemplo aquí en el norte del país, aquí justamente en Valparaíso, en Corral, Puerto Montt, los registros muestran que el nivel del mar en esos lugares estaría en descenso, ¿no? Entonces eso parece ser una contradicción, pensando de que el alza a nivel del mar efectivamente es un fenómeno global, por alteración térmica, pero revisando un poquito literatura y varios otros análisis, nosotros nos fuimos dando cuenta que en realidad el problema es que, y esto es bastante interesante, no es que el nivel del mar esté en descenso, sino que el nivel del mar en las costas de Chile está ascendiendo, pero a una tasa inferior a lo que lo hace el alzamiento intersísmico. Cuando, cuando siempre hablamos de que la generación de terremotos en Chile se produce por la convergencia en la placa de Nazca con la sudamericana, y eso efectivamente siempre ocurre, pero a la vez esto va generando una deformación de la corteza costera. Y esa deformación en el periodo entre terremotos, en un periodo intersísmico, hace de que en general la costa empiece en un proceso de alzamiento paulatino, 5 a 7 milímetros por año, mientras que el nivel del mar lo está haciendo en tasas de 2 a 4 milímetros por año. Entonces, el resultado es lo que nos muestran los registros instrumentales. Estos registros instrumentales están referidos a tierra, no a un ser absoluto, son niveles del mar relativo, y a estos instrumentos les parece que el nivel del mar está en descenso. No es que el nivel del mar está en descenso, sino que este rigor está ascendiendo en forma más lenta que lo que lo está haciendo la corteza terrestre, hasta cuando ocurre un terremoto, en algún punto, y se generan movimientos cosísmicos, donde la corteza costera la costa puede alzarse o puede descender. Por ejemplo, aquí uno revisa el registro del mareógrafo del Talcahuano para el 27F, para el año 2010. Uno ve, ¿no es cierto?, cómo el nivel del mar se encontraba en este nivel, vino el terremoto, y cuando se reposicionó el mareógrafo, resulta que el nivel del mar está mucho más abajo. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque justamente la zona de Talcahuano se alzó un par de metros, ¿no es cierto?, durante la ocurrencia del terremoto del 2010. En términos prácticos, lo que ocurrió el 2010 es que en los 2-3 minutos que duró el terremoto, retrocedió 1.300 años de que tenía el nivel del mar, ¿no es cierto?, en la zona, el equivalente a 1.300. Y eso es interesante darse cuenta entonces de que los cambios en el nivel del mar en las costas de Chile en realidad están modulados por la geología, por la tectónica, ¿no? Bueno, lo primero que mira en otros países es que cuando estamos hablando de cambio climático nos tenemos que separar un poco de los procesos geológicos, pero aquí en Chile eso no es tan cierto, ¿no? Algo que uno tiene que empezar a considerar. Entonces, nivel del mar, se fijan, es opacado por los procesos tectónicos, pero no es lo que ocurre con el oleaje, ¿no?, las olas generadas por el viento. Uno de nuestros primeros trabajos fue generar reconstrucciones. Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre con el nivel del mar, no existen instrumentos permanentes en Chile, o no existían instrumentos permanentes en Chile que registraran el oleaje. Entonces, se tuvo que hacer varios esfuerzos para empezar a reconstruir oleaje frente a las costas de nuestro país. El oleaje como generado por el viento, uno con series de viento, de presión atmosférica, altimetría satelital, uno puede generar ciertos procesos para poder, modelos numéricos, por cierto, empezar a hacer reconstrucciones, ¿no es cierto?, estos high casting de olas. Y una de las primeras sorpresas que nos empezamos a percatar, ¿no es cierto?, es que el número de eventos extremos de olas, de marejadas frente a las costas de nuestro país se ha ido incrementando sustancialmente. O sea, nosotros teníamos del orden de 5 o 10 eventos a mediados del siglo XX, eventos extremos de olas.
y en lo que va del siglo XXI nosotros estamos ya bordeando los 20 eventos extremos, ¿no? O sea, nosotros teníamos una manejada importante, una manejada extraordinaria, más o menos cada 2 meses y medio antes, ¿no es cierto? Y hoy en día estamos sufriendo eventos extremos de olas, más o menos cada 2 semanas, 3 semanas. Eso es relevante porque todo el sistema costero está pensado para absorber energía, este oleaje extremo, ¿no es cierto? Se erosiona, pero paulatinamente se reconstruye. Pero con una tasa de incremento de este nivel, ¿no es cierto?, los procesos de erosión costero pasan a ser mucho más importantes. A la vez que nos encontramos con este incremento de eventos extremos, nos encontramos con un cambio en la dirección del oleaje incidente, ¿no? Este cambio se puede deber a cambios que está sufriendo hoy en día el anticiclón permanente del Pacífico Sur, a cambios en las zonas de generación del oleaje de fondo en el Sol del Sur. Hay varias posibles explicaciones, pero lo concreto es que la dirección con que está llegando a nuestras costas hoy en día es cada vez más paralela a las costas, más suroeste que sur-suroeste. Y eso tiene también una incidencia en la estabilización que pueden tener las playas, los ambientes sedimentarios, las playas de arena, ¿no es cierto?, en las costas del litoral, ¿no? Si nosotros nos acaban de aceptar este artículo, ¿no es cierto?, donde hacemos un análisis ahora de todo lo que ocurre en el litoral del país, desde Arica hasta Puerto Williams, y nos estamos dando cuenta de que hay ciertos gradientes que son interesantes. O sea, primero, la altura de las olas efectivamente está generando, tiene un paulatino incremento anual, ¿cierto?, en sus proyecciones. Los periodos, tanto el periodo prácticamente no hay cambios en ninguna latitud. La dirección sí tiene, ¿no es cierto?, ciertas alteraciones, sobre todo en la parte central de Chile, donde va siendo más negativa. No así, ¿no es cierto? Y los eventos extremos son importantes tanto en el norte como en su incremento, ¿no es cierto?, en la zona austral del país. Esto tiene consecuencias, por ejemplo, en los asentamientos humanos, en las playas, en la operatividad de los puertos, en fin, o sea, en múltiples actividades que podemos estar desarrollando en nuestra zona costera. Entonces, en lo concreto, pensando en estos aspectos físicos, o sea, si comparamos lo que ocurre con el nivel del mar y el oleaje, el alza a nivel del mar no es el problema, ¿no es cierto?, en las costas del país, sino que el problema lo encontramos aquí con lo que está ocurriendo con el oleaje. Esto lo analizamos también con modelos globales, ¿no es cierto?, con predicciones, hicimos algunos ensambles ahí, tomando todos los modelos existentes hoy en día, y generamos proyecciones, por ejemplo, en las cotas de inundación, ¿no? O sea, cómo sumamos esto, el cambio que tiene a nivel del mar, solamente por cambio climático, sin considerar el efecto tectónico, sin considerar el efecto sísmico, el cambio que va a tener a mediados de siglo la altura significativa, ¿no es cierto?, del nivel del mar. Y esto lo proyectamos, ¿no es cierto?, desde, nuevamente para todo el litoral del país, a una escala de 5 kilómetros, y generamos, ¿no es cierto?, esta proyección del cambio de las cotas de inundación, ¿no?, que a mediados de siglo es del orden de unos 20-24 centímetros, ¿no es cierto?, para prácticamente todo el litoral del país. Y donde el mayor cambio está explicado por este incremento, ¿no es cierto?, del oleaje, esencialmente el cambio en los eventos extremos. Aquí estamos viendo el percentil 99, ¿no es cierto?, los eventos más extremos de oleaje, y uno puede ver cómo efectivamente hay un cambio, ¿no es cierto?, a ese nivel. No así con el oleaje medio, ¿no es cierto?, la mediana, por ejemplo, por 150, prácticamente el oleaje se mantiene casi inalterado, ¿no?
El oleaje es el problema. Un detalle importante es que en el LOPCA prácticamente todos estamos vinculados a humedales, y eso es porque los humedales costeros son ambientes extremadamente sensibles. Entonces, y como son extremadamente sensibles, es muy fácil generar mediciones de bajo costo, y que tengan una amplia dispersión latitudinal. Nosotros tenemos un corredor de humedales costeros en Chile Central que bordean los 400 humedales, y coincidentemente estos humedales costeros se localizan, son costeros, se localizan en la zona costera, se emplazan justo en lugares donde no tenemos tanta instrumentación, ¿no? O sea, si nosotros empezamos a revisar, por ejemplo, cuál es la dispersión de los sensores, los acelerógrafos y los GPS de sismología, uno se da cuenta que la gran mayoría se encuentran en el valle central del país. Lo mismo ocurre con las estaciones meteorológicas. La gran mayoría de las estaciones meteorológicas se encuentran en el valle central de nuestro país, ¿no es cierto? Y tenemos muy poca información en lo que ocurre en la zona litoral, ¿no? Pero es muy fácil colocar, por ejemplo, un limímetro dentro de un humedal y empezar a constatar si este humedal está cambiando de volumen por aportes de precipitaciones, está disminuyendo su volumen quizás porque se está alzando, ¿no es cierto? 3 Entonces minutos. uno podría empezar a idear una serie de medidas o registros o experimentos, ¿no es cierto?, donde uno puede empezar a correlacionar cambios en los humedales con registros instrumentales, y así emular de una u otra manera, ¿no es cierto?, lo que no estamos midiendo, ¿no? Esa es una aplicación de lo que estamos tratando de hacer. Ahí hay un par de publicaciones de cosas que hemos hecho con humedales esencialmente de la región de Valparaíso. Y bueno, también estas fotos me sirven, ¿no es cierto?, para hablar un poco de una línea de trabajo nueva que estamos abordando, es lo que ocurre con la vulnerabilidad de asentamientos costeros. Eso también es un tema que pasa a ser relevante con este tipo de cosas. Como para ir concluyendo algunas ideas, el nivel del mar no es un problema relevante, ¿no es cierto?, frente a lo que podría ocurrir con el ciclo sísmico, él lo oculta. No lo insistí, pero en la lámina donde mostraba las tasas de incremento a nivel del mar, algo que resalta es que Rapa Nui, ¿no es cierto?, es quizás el lugar más amenazado por el alza a nivel del mar en el país. Eso es porque no solamente, bueno, Rapa Nui está fuera de lo que ocurre con el litoral continental, la convergencia del Placa de Nazca con la sudamericana. El Rapa Nui se encuentra avanzando hacia el continente y lo está haciendo al mismo tiempo en un proceso donde la isla se está hundiendo paulatinamente. Entonces aquí se junta este hundimiento de la isla por su traslación, ¿no es cierto?, pero a la vez está siendo influenciada en forma pura por el alza a nivel del mar debido al cambio climático antropogénico. Hay que poner atención a eso. Y el oleaje incidente, esto que está generando, ¿no es cierto?, este cambio en los eventos extremos, estas marejadas que llegan a ser extremadamente importantes, el cambio de dirección incidente, ¿no es cierto?, los cambios de altura significativos. Y esta idea de cómo los humedales pueden ser usados como indicadores, ¿no? Eso era lo que quería compartir esta mañana. No sé si hay consultas. Muchas gracias, Manuel. Comentarios. Sí, si hay consultas, por favor, ponerlas en el Q&A. Han ido apareciendo. Y Cristian Sánchez pregunta, de acuerdo a lo presentado, ¿cuáles son los humedales que tienen como indicadores en la zona costera? Ya, bueno, nosotros el humedal que hemos trabajado por excelencia ha sido el sistema de humedales del Yali, al sur de la región de Valparaíso. Ahí llevamos un monitoreo de más de 10 años, pero hoy en día comenzamos también a monitorear el Maipo,
como estuario, ¿no es cierto? Que tenemos un proyecto de instrumentalizar un poco el Desembocadura de la Concagua, pero tenemos también estudios en Mantagua, y varios humedales que tenemos en la región de Coquimbo. O sea, estamos preocupados un poquito de esta interfaz del ambiente semiárido a mediterráneo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí la veo por el chat, hay una. Tratar, por favor, de ponerla en el Q&A para no estar mirando dos bloques, pero Vanessa González pregunta, ¿podría explayarse cómo se podría monitorear los humedales para evaluar el cambio del nivel del mar y variaciones de oleaje? Por favor. Ya, primero, el nivel del mar uno lo puede registrar, ¿no es cierto? Primero son técnicas bastante sofisticadas porque son múltiples factoriales los efectos que producen cambios en los humedales. O sea, yo tengo por un lado el aporte de precipitaciones que tienen un cambio de volumen, o la ausencia de ellas, ¿no es cierto? Que por la evaporación me generan pérdidas, ¿no es cierto? El volumen del humedal. Si yo descuento todo eso, cualquier cambio que yo tenga en el nivel lo puedo empezar a explicar ahora por cambios en las cotas que tengo, ¿no es cierto?, del humedal con respecto a lo que está pasando con su nivel del mar, ¿no? Ahora, entre medio ocurren los sobrepasos. O sea, si un humedal es costero y tiene una duna que es bastante pequeña, ¿no es cierto?, en altura, cuando venga una marejada, lo más probable es que esta marejada conecta la humedad. Y ahí ocurre otro fenómeno que es el cambio en la columna de agua. O sea, yo empiezo a ver, ¿no es cierto?, cómo un agua que era salobre, más tirada a dulce, ¿no es cierto?, se transforma ahora en algo marino. Y sorprendentemente eso inmediatamente genera cambios en la ecología asociada a la humedad. Entonces yo, de ver aves, por ejemplo, patitos que nadaban, ¿no es cierto?, o cuando se estaba secando, de ver aves, ¿no es cierto?, que eran más pangueras, empiezo a ver ahora, a ver dentro del humedal aves más marinas, pelícanos, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, porque cambió, ¿no es cierto?, la columna de agua. Entonces, yo puedo instrumentalizar por un lado, ver la temperatura, ver el nivel del humedal, pero también puedo empezar a hacer censos de aves, empezar a hacer estudios de zonificación de la vegetación aledaña al humedal, y todo eso me va generando, ¿no es cierto?, indicadores que uno podría empezar se utiliza, ¿no es cierto?, en el fondo para ver cuáles son los cambios o las explicaciones de los cambios que va sufriendo no sé si fui claro, es difícil resumir en pocos minutos. Sí, en todo caso, está la posibilidad de seguir contestando, y así lo hizo nuestro panelista anterior, en el chat directamente a las personas, así que invitamos a todos los panelistas a seguir haciendo eso. Hay varias preguntas más, pero voy a elegir solo una para poder continuar con el siguiente panelista. La siguiente es de Patricio Rodríguez. Buenos días, señor Contreras, doctor Contreras, perdón. ¿Existen proyectos del Estado? Esta pregunta. ¿Existen proyectos del Estado para aumentar los instrumentos de medición costera? A ver, recientemente se instalaron un par de boyas para registrar oleaje, que era algo que nosotros veníamos gritando hace tiempo que faltaba, pero lo cierto es que la instrumentación que tenemos hoy en día en el litoral de todo Chile, si bien es importante al compararlo con los países vecinos, todavía es insuficiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, mareógrafos más o menos en promedio cada 50 kilómetros. Hay un mareógrafo instalado. Entonces, hay muchas zonas donde sencillamente desconocemos instrumentalmente lo que ocurre. Podemos inferir algunas cosas a través de percepción remota, con procesos indirectos, pero la cantidad de instrumentos que necesitamos y el volumen el volumen de recursos que necesitaríamos invertir para instrumentalizar siempre va a ser más alto de lo que podemos generar. Entonces, por eso tenemos que empezar a buscar alternativas. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante la presentación. Pasamos al siguiente panelista.
Invitamos al doctor Víctor Aguilera. Nos vamos al norte de Chile con Víctor, quien nos va a venir a contar sobre aspectos de probablemente la variable más estudiada en relación al cambio climático, que es la temperatura. El doctor Aguilera es biólogo marino y en el año 2010 se graduó del doctorado en oceanografía de la Universidad de Concepción. Realizó el 2011 y el 2013 un postdoctorado en la misma institución. Posteriormente, el doctor Aguilera se desempeñó como docente de la Universidad de Antofagasta y además ingresó al Instituto Milenio de Oceanografía como investigador joven. Desde el 2017, el doctor Aguilera es investigador titular del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas CEASA y es actualmente investigador adjunto del Instituto Milenio de Oceanografía UDEC. Miembro de la Red Global Latina y Latinoamericana de Observación de la Acidificación del Océano, sus líneas de investigación están vinculadas al estudio de la oceanografía biológica y química, cambio climático, comunicación y socialización científica. Finalmente, fundador y líder del Laboratorio de Oceanografía Desértica Costera, LODEC. Dejo con ustedes al doctor Víctor Aguilera, quien nos hablará de cambio climático y calentamiento del océano. Muchas gracias Fernanda por la presentación. Gracias a los organizadores por la invitación y gracias también al público que está atendiendo la reunión. Espero que la presentación sea de su agrado. Bueno, ¿quiénes somos y qué estudiamos en el Laboratorio de Oceanografía Desértico Costera? Este laboratorio se funda en la Universidad de Antofagasta en el año 2014 y se instala sobre lo que era el antiguo Laboratorio de Oceanografía Química de la Universidad de Antofagasta, con el énfasis de ser una plataforma para el estudio de la oceanografía biológica y química en la costa norte de Chile. Pero también la idea del Laboratorio de Oceanografía Desértico Costera es también funcionar como una plataforma para la socialización, la comunicación y la educación sobre la base del océano. Entonces, desde ese punto de vista, el Laboratorio de Oceanografía Costera tenía esas dos misiones. Una plataforma científica, pero también una plataforma de educación y socialización de la ciencia. En el año 2017 llego al Centro de Estudio Avanzado en Zona Árida con la misión de continuar estos estudios con el énfasis puesto en este caso en la oceanografía de la costa norte y centro norte de Chile. Y lo que vemos en esta costa es que es una costa desértica, donde no hay ríos y por lo tanto el aporte o la interacción continente-océano no está mediada por los ríos. También tenemos por otro lado que es una costa tremendamente angosta. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en el sur de Chile, en el norte, después de unos pocos kilómetros, encontramos profundidades por sobre los 1000 y 2000 metros, y además tenemos que la costa norte y centro norte de Chile está afectada por el anticiclón del Pacífico Sur, lo cual nos implica que, lo cual implica que el viento tiene un rol preponderante en el continuum continente-océano y también limitando la productividad biológica y lo que tiene que ver con la regulación climática y el bienestar humano a una franja costera muy angosta. Estas son particularidades de la costa norte de Chile, pero también tiene otro componente que es la condición natural en cuanto al oxígeno. Acá está San Félix en el Parque Nazca Desventurada, y aquí está la costa norte de Chile, y esta es la disponibilidad de oxígeno a 300 metros de profundidad. Y lo que vemos es que la costa norte y centro norte de Chile es naturalmente pobre en oxígeno, pero también vemos que está conectada con la variabilidad oceanográfica en el Ecuador, por lo cual el Niño... Víctor, ¿sí? Víctor, disculpa, no se ve la presentación. ¿En serio? ¿Podrías compartir pantalla? No. Oh, qué mal. Ya. Vamos a ver. Ahora sí. No soy yo nada entonces. No se vio nada, pero estabas hablando con tanta confianza que pensamos bueno. que era una introducción. Acá. Ahí, ahora sí se ve. Ya. Como les comentaba, que la costa norte de Chile es también... a ver, vamos a repasar un poquito. La plataforma esta, el Laboratorio de Oceanografía Costera, entonces está destinada a ser una plataforma de investigación y socialización científica. Y en el 2017 llegamos acá al Centro de Estudio Avanzado en Zona Árida para estudiar la costa norte de Chile, que es una costa muy desértica, digamos, donde no hay ríos, que es muy profunda, que la plataforma costera es muy angosta, y también que el viento tiene un rol importante, digamos, en la regulación oceanográfica y en
los bienes y servicios ecosistémicos que brinda el océano. Pero también es una zona que naturalmente es pobre en oxígeno y que debido a su cercanía con el Ecuador, también está muy expuesto al niño, a las variaciones asociadas al el niño de la oscilación del sur. Entonces tenemos que, además de que es una zona desértica, donde hay mucho viento, donde la plataforma costera es muy angosta, también tenemos que hay poco oxígeno y que el niño es un factor regular en el clima y la oceanografía de la zona. Es decir, es un componente natural del sistema. Esas son las cosas que hacemos en el laboratorio de oceanografía costera, pero también en este caso queremos hablar de lo que es el calentamiento del océano como un factor del cambio climático. ¿Y qué es lo que entendemos por calentamiento del océano? Principalmente lo entendemos desde dos puntos de vista. Acá lo que tenemos es una proyección de la temperatura superficial del mar, una climatología, y esta evidencia global sobre la base de modelos y observaciones que indica, aquí si ustedes pudieran ver en detalle, estas son pequeñas cruces que hay en cada uno de estos cuadritos, y acá lo que nos dice es que la tendencia es significativamente positiva, es decir, los cambios año tras año son significativos y por lo tanto se evidencia una alza positiva en la temperatura superficial del mar. Esa es una de las fases del calentamiento del océano, pero también lo podemos entender como el aumento del contenido calor del océano. Acá tenemos el tiempo en este eje y acá tenemos el contenido de calor del océano. Y lo que vemos acá es la temperatura, el contenido de calor en la superficie a media profundidad y a una profundidad mayor. Y lo que vemos es que al igual que la superficie del océano, el océano profundo también está absorbiendo calor y progresivamente se está calentando, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo es que el océano en su volumen, en su integridad, se está calentando, está absorbiendo calor al igual que el planeta. Pero si nosotros miramos un poco más en detalle, vamos a ver, por ejemplo, este es un perfil del contenido de calor, como lo que estábamos mirando anteriormente, y aquí tenemos la curva que representa el océano global, aquí tenemos al océano Atlántico, y en azul al océano Pacífico, y aquí está el océano Índico. Y lo que vemos es que si bien el océano en general se está calentando, los océanos se calientan a una temperatura o a una tasa, a una velocidad diferente. Y lo que vemos es que el océano Pacífico en general se calienta a una tasa más baja. Si nosotros vemos, por ejemplo, este es un resumen de la UNESCO en un capítulo 8 de lo que nos dicen las series de tiempo oceánica, y si nosotros ponemos énfasis en lo que ocurre en el Pacífico sureste, donde está Chile, por ejemplo, Perú, estos son años, distintos años, periodos de años, donde el agrupamiento o la tendencia térmica que se observó en ese periodo en el planeta lo permitió agrupar en distintos periodos, y por acá, por ejemplo, acá dice que estos periodos se caracterizaron por una década fría y este por un periodo de una década cálida. Independientemente de cuál sea el periodo que observamos en el mundo, lo que vemos nosotros en el Pacífico Sur, en las costas de Chile, es que en general el Pacífico Sur tiende a ser más frío que el resto, tal como lo que observábamos en la imagen de la izquierda. Es decir, el Pacífico Sur se está calentando a una tasa más baja de lo que lo hace el océano global. Para explicar estos procesos se han esgrimido, por ejemplo, de que hayan cambios decadales, como lo que observábamos, y que, por ejemplo, una fase fría y una fase cálida puedan explicar estos cambios. También que la frecuencia del Niño pueda ser un efecto que calentando la zona en forma más frecuente puede ser un factor también asociado a este calentamiento, el calentamiento global, y también otro efecto que tiene otros efectos asociados a la surgencia y al viento. Como explicaba un colega anteriormente, la surgencia es un proceso que tiende a enfriar la superficie del océano, ¿ya? Pero también dentro de esta figura general de calentamiento global, también tenemos que observar que hay eventos extremos, como recién nos comentaba el doctor Contreras. Dentro de las tendencias hay eventos que pueden ser incluso más severos o revertir mayores riesgos, y son los eventos extremos. Y aquí nosotros nuevamente observamos una curva de la tendencia de la temperatura, en este caso la anomalía térmica del océano o del planeta en general, y lo que vemos acá en el último periodo son los años 2015 y 2016, que de acuerdo a los registros de la NASA son los 2 años más cálidos que se tiene registro. Ahora, si nosotros nos vamos a tratar de entender qué pasó en ese periodo, también tenemos que entender de que durante ese periodo, sobre todo en el Pacífico Norte, por ejemplo, desde en la parte final del 2014 y los distintos trimestres del 2015, empezó a desarrollarse en el Pacífico Norte lo que se conoció como la gota cálida.
¿ya? Durante el 2014, y progresivamente, mientras se acercaba el 2015, esta gota cálida se acercó al Ecuador. ¿Y qué pasó en el Ecuador durante el 2015? Lo que observamos fue la presencia de un niño bastante severo, ¿ya? Aquí está una comparación de los niños, de los super el niño que hemos tenido en el Pacífico, y tenemos el 82, 83, 97, 98 y 2015, 2016. La intensidad que manifestó este niño en la zona ecuatorial hacía presumir que estábamos en presencia de un niño Godzilla, un niño monstruoso, ¿ya? Y la verdad es que este niño se manifestó con esa intensidad precisamente en la zona ecuatorial. Sin embargo, si nosotros observamos lo que ocurre lejos de la zona ecuatorial, por ejemplo en la costa de Chile, vemos que el efecto no fue tan intenso aparentemente como lo que ocurrió en años anteriores durante otros eventos del Niño intensos. Entonces, lo que les quiero comentar en el fondo es que además de este escenario de calentamiento global, tenemos eventos específicos en la cuenca, y cuenca me refiero al Océano Pacífico, que están ocurriendo a una tasa distinta de lo que ocurre en otras latitudes, ¿ya? Y además, durante el 2015-2016, se observaron eventos atípicos o eventos extremos que además son también parte de la sintomatología asociada al calentamiento del océano. Entonces, uno de los resultados que tenemos en el laboratorio es justamente el desarrollo de una serie oceanográfica bastante completa, que la hicimos en el sistema de surgencia acá de Antofagasta. Aquí está Mejillones, aquí está Antofagasta, y aquí está una serie de datos, de mediciones, que además la usamos para comparar datos históricos que se tenían, por ejemplo, de temperatura superficial o de altura del mar. Entonces, durante el 2015 hasta el 2016, desarrollamos una serie de oceanográficas. ¿Y qué es lo que observamos? Aquí lo que tenemos es la actividad en términos de ondas Kelvin que se observó, y el nivel del mar, y la actividad de ondas Kelvin que se observan a nivel del Ecuador, y la variabilidad en el nivel del mar en la zona norte de Chile, y vemos que hay una relación bastante interesante entre estas dos. Y acá tenemos también la proyección de la temperatura superficial del mar. En esta parte superficial va el Niño 2015, y acá tenemos el registro histórico en Mejillones. Y lo que vemos efectivamente que el año 2015 fue un año que se presentó con temperaturas por sobre la historia. Pero además impactó, esta es la parte de la surgencia, esta es la zona que tenemos más expuesta a la surgencia, y por lo tanto es una zona que se comporta fría. Y lo que vemos es que cuando tenemos este arribo de ondas Kelvin, de ondas cálidas, la temperatura en el sistema de surgencia fue incluso superior a la temperatura costera histórica, ¿ya? Y otra cuestión muy, muy particular de este niño es que fueron distintas ondas, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, que era una onda única que se mantuvo por un periodo más largo. Entonces tenemos en esta zona, en la costa norte de Chile, el impacto de las ondas Kelvin asociadas al niño, que sube la temperatura de la costa, y que además se propaga en la columna de agua, es decir, acá está la superficie, acá estamos al fondo acuérdense que acá está una zona que la plataforma costera es muy angosta. Entonces vemos que la columna completa de agua se ve afectada. Ahora, lo que nosotros vemos también aquí es que además observamos otro evento cálido, que fue una onda de calor que se observó solamente en la superficie y que se observó diferente del niño. Acá está el perfil de temperatura. Y acá tenemos lo que se observa durante un periodo normal de surgencia fría, una fase de relajación. Acá tenemos el niño que calentó toda la columna de agua, pero acá además tenemos una onda que se presentó solo en la superficie, si se fijan, pero también con temperaturas bastante altas. Cuando nosotros vemos la separación de las condiciones físico-químicas de las masas de agua, podemos separar claramente el niño de esta otra onda cálida que se observó. Y además vemos que en el sistema, junto con estas condiciones de calor, el viento, que favorece la surgencia, también en este caso, se asocia con una liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante en las presentaciones, este CO2 en una condición de océano cálido puede tener implicancias biológicas bastante peculiares. Entonces, en este periodo tenemos eventos atípicos asociados a la temperatura, una onda de calor, y el niño, lo cual además se asocia con la condición típica de la surgencia, que es una condición de alto CO2. Ahora, si nosotros nos vamos a ver cuáles pudieron ser los efectos de este evento cálido,
Este es un trabajo que tiene que ver con organismos planctónicos. Y cuando nosotros vemos la bomba biológica, lo que vemos es que el fitoplancton, que son microalgas que capturan el CO2 atmosférico y que además son el sustento de la biología en el mar y que finalmente, por ejemplo, es lo que sustenta las pesquerías y lo que además permite que el dióxido de carbono se vaya al ciclo geológico, facilitando o contrarrestando el cambio climático, está mediado por estos pequeños organismos que son el plancton. Estos organismos transportan este carbono del fitoplancton a los peces y también a través de migraciones u otros procesos de transporte al océano profundo. ¿Cuáles pudieron ser los efectos del niño entonces sobre estos organismos? Acá lo que tenemos es el crecimiento, ¿ya? El tamaño de las pelotitas se refiere a la intensidad del crecimiento. Acá tenemos el oxígeno en el agua y acá tenemos la temperatura en el agua. Y en colores tenemos el pH del océano. Y lo que vemos es que en gran medida, cuando el oxígeno es bajo, es la temperatura la que sostiene el crecimiento de estos organismos. Y por lo tanto, aunque sean pequeños cambios en la temperatura, podemos observar efectos importantes en la fisiología y en la productividad de estos organismos. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto, sabemos que el océano, en términos globales, se está volviendo más cálido. Sin embargo, la costa de Chile, en el Pacífico Sur, no es la excepción. Sin embargo, hay procesos que lo hacen que las tasas de calentamiento ocurran a una velocidad diferente. Y por lo tanto, el cambio climático en sí, a través del calentamiento, puede tener efectos distintos en esta costa. Pero hay un evento que puede hacerlo aún más complejo y que es la proximidad y la frecuencia del niño. El niño, a través de su alta temperatura, pero también, por ejemplo, otros cambios en las condiciones físico-químicas del agua, es un evento recurrente en la costa norte y centro-norte de Chile. No es algo atípico. Sin embargo, su frecuencia, debido al cambio climático, es un factor que viene al alza, es decir, vamos a tener mayor frecuencia del niño, así como teníamos mayor frecuencia de eventos de extremos de oleaje. Las proyecciones indican que por lo menos la fase cálida del niño podrían ser más frecuentes en un mundo con alto CO2 y con mayor temperatura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el niño no debiera ser considerado como un factor de cambio climático, sino que como un elemento natural, como un riesgo natural para todo lo que desarrollemos en el océano costero. Y finalmente, 3 minutos. y finalmente, esta elevada temperatura, debido al calentamiento global, pero también a estos eventos extremos, por ejemplo, asociados al niño, pueden ser un catalizador biológico, es decir, como vimos nosotros, puede favorecer en cierta medida la productividad en el sistema que naturalmente es frío en el sistema chileno. Sin embargo, la temperatura en el océano no está aislada e interactúa con otros bioparámetros y por lo tanto la interacción es mucho más compleja. Me gustaría dar las gracias a los organizadores por esta invitación y también a la audiencia. Espero que haya sido una presentación interesante y con gusto respondo a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Vayan haciendo las preguntas. Tenemos varios minutos para preguntas, así que vayan haciéndolas. Veo una en el chat. Recuerden que también está el de preguntas de Q&A. A ver, Matías Gorni. Me llama la atención que cuando se habla de posibles cambios, la vista es más bien hacia el norte, en relación de calentamiento del Pacífico Sur frente a Chile, más bien hablando de efectos provocados por ENSO. ¿No se deben considerar también impactos provocados por probables cambios de la corriente circumpolar y probables impactos para el sistema de la corriente de Humboldt? Bueno, es una pregunta bastante interesante y de hecho cambio en estos frentes. Estos frentes es como decir que los gradientes térmicos no son lineales, sino que se van produciendo a través de frentes. Producto del cambio climático y, por ejemplo, de la regulación de los patrones de viento, es bastante factible que, por ejemplo, el frente polar o el mismo anticiclón del Pacífico Sur tienda a desplazarse en forma meridional, es decir, norte-sur. Una de las posibilidades que explican, por ejemplo, el último enfriamiento en el Pacífico Sur es que justamente la corriente de Humboldt se esté acelerando, justamente producto de la estrechez en estos frentes y un aumento en la vorticidad. La vorticidad finalmente es un aceleramiento de los flujos. Y cuando nosotros vemos cómo se comportan las grandes corrientes, Kuroshio, la corriente California, la corriente australiana o la corriente de Humboldt,
vemos que justamente para el lado sur el movimiento simultáneo del frente polar hace que a través de la vorticidad se genere una aceleración del flujo. Y eso explica que, por ejemplo, en la zona sur, que es más bien estacional, tengamos que durante el periodo estacional los vientos sean bastante intensos. Mientras que para la zona norte del país, centro-norte, que tiende a ser en la zona de Coquimbo transicional, y en la zona de Antofagasta, Iquique, de surgencia permanente, la situación se ve a que la intensidad no sea tan alta, pero sí más frecuente. Entonces, efectivamente, se tiene que incorporar como factores de explicación al por qué el Pacífico sureste se calienta a una tasa diferencial. Por supuesto, tiene que ver con cambio originado en la corriente de Humboldt. Así que, Matías Gorni, sí, efectivamente, hay que considerarlo. Gracias. Javier Zapata pregunta, hola, gracias por la presentación. ¿Se espera una tropicalización del norte de Chile en cuanto a la composición de especies, como sucede en Australia con las olas de calor? Sí, una pregunta interesante, y efectivamente hace poco acaba de salir un artículo que indica que no estamos tropicalizando. Es decir, que justamente la zona de Antofagasta sería más trópico que nunca, y la zona extratropical, que es por ejemplo los 30 grados sur, tendría a ser más tropical. De nuevo, dentro de, aquí va aquí va el gol. Tanto este capítulo especial que sacó la UNESCO en el 2017, como un trabajo reciente del TEPOS 2020, que tiene que ver con series de tiempo a nivel global, y yo creo que cualquier colega acá me va a decir lo mismo. El Pacífico Suroriental es una de las zonas globales con menos densidad de información. Es una de las zonas donde menos datos hay, donde menos sensores, donde menos cruceros se hacen. Entonces, una de las recomendaciones de los expertos es que justamente para poder tener mejores predicciones, mejor posibilidad de predecir cómo se van a comportar las distintas regiones, y sobre todo en esta zona, necesitamos poner más datos. Y una de las recomendaciones es justamente que, por ejemplo, el Niño y su posibilidad de ventilar la zona de mínimo oxígeno en la parte norte de Chile, justamente requiere información, requiere datos, porque tiene que ver con el bienestar humano. Entonces, en ese sentido, justamente necesitamos ahí poner más información. No sé si Muchas gracias, respondí Víctor. ¿Sí? Sí. Vamos a pasar a la siguiente invitada para seguir con el Claro. tiempo en este primer bloque. Muchas gracias por tu presentación, excelente. Invito a la doctora Marcela Cornejo. La doctora Marcela Cornejo es oceanógrafa con un doctorado y 2 postdoctorados de la Universidad de Concepción. Actualmente es profesora adjunta de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Participa además como investigadora joven del Instituto Milenio de Oceanografía. Sus líneas de investigación están vinculadas al estudio de la oceanografía química, ciclaje de gases de efecto invernadero, bioquímica de remolinos de mesoescala, ríos, fiordos, humedales costeros y altiplánicos. Ha liderado y colaborado en varios proyectos Fondesit y de otros fondos concursables, y actualmente participa de varios proyectos que buscan definir las variables biogeoquímicas que definen el ciclaje de gases de efecto invernadero en la zona de mínimo de oxígeno y capas superficiales del océano y otros ambientes. Marcela lidera el Laboratorio de Biogeoquímica Marina y Gases del Efecto Invernadero en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde han estudiado durante los últimos años cómo el océano interactúa con la atmósfera a través de la emisión de estos gases. Invitamos a la doctora Marcela Cornejo, que nos hablará de cambio climático y pérdida de oxígeno en el océano. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Fernanda. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Súper. Bueno, primero quiero agradecer a Cristian por haberme invitado a participar de este taller. Yo les voy a presentar lo que hacemos en el Laboratorio de Biogeoquímica Marina y de Gases de Efecto Invernadero. Primero les voy a contar quiénes somos. No quiero dejar de nombrar a todos quienes participan de este laboratorio porque son parte fundamental de lo que realizamos. En donde tenemos a Paola, que es la jefe del laboratorio, Andrea, que es asistente del laboratorio y encargada de la parte de biogeoquímica de gases de efecto invernadero, Francisco, que es técnico de laboratorio y nos apoya fuertemente en todo lo que es terreno, Constanza y Gabriela, que son estudiantes del magíster en oceanografía,
Geraldine, Paula y Daniela, que son estudiantes de pregrado de la carrera de oceanografía de nuestra escuela. Geraldine recientemente en julio terminó su tesis de pregrado, y todos ellos apoyan la investigación que realizamos 3 investigadores en nuestro laboratorio. En primer lugar, la doctora Maya Heller, quien recientemente se integró a nuestro laboratorio, quien les habla, y por último, pero no por eso menos importante, al doctor Nelson Silva, al profesor Nelson Silva, perdón, a quien quiero dedicar unos segundos solamente por la importante labor que ha desempeñado en la oceanografía química en Chile. Él es pionero en la oceanografía química, ha liderado y ha incentivado numerosos proyectos de investigación, entre ellos es fundador de los, ideador del programa de investigación CIMAR, y gran parte de lo que les voy a presentar ahora es resultado de su legado y de la estrecha colaboración que hemos establecido en los últimos años. Bueno, ¿qué estudiamos en el Laboratorio de Biogeoquímica Marina y de Gases de Efecto Invernadero? El laboratorio comenzó en el año 1970, o sea, tiene una historia de casi 50 años, en donde desde los comienzos se desarrollaron diferentes técnicas analíticas para apoyar la investigación, pero también la docencia. Actualmente, en nuestro laboratorio realizamos diferentes mediciones químicas y aproximaciones experimentales para poder describir, caracterizar y entender los ciclos biogeoquímicos y sus forzantes en los ambientes acuáticos, con especial énfasis en los océanos. Dentro de esta investigación tenemos algunas que son más importantes por la cantidad de investigaciones que hemos hecho, en donde realizamos biogeoquímica, el estudio de la biogeoquímica de la columna de agua a través de la medición de diferentes compuestos químicos. Hoy les voy a hablar respecto a uno de ellos, que es el oxígeno disuelto. Realizamos diferentes experimentos respecto a cómo se producen y consumen, por ejemplo, nutrientes y gases de efecto invernadero, y cómo se transfieren a través de la trama trófica. Además, tenemos algunos estudios en contaminación marina, en particular el efecto del microplástico y sobre la biogeoquímica del océano, y, por ejemplo, las consecuencias de la acuicultura sobre la biogeoquímica también de la columna de agua. Y otra componente fuerte que se han realizado en estos años es respecto a los sedimentos marinos, en donde se ha caracterizado químicamente diferentes ambientes bentónicos y también cómo la contaminación de metales traza influye en estos ambientes. Nuestras áreas de investigación involucran diferentes regiones oceánicas a lo largo de las costas de Chile, también en los fiordos de la Patagonia de Chile y en el giro del Pacífico suroriental. Pero además realizamos numerosas investigaciones asociadas a otros centros de investigación, como por ejemplo en los ríos Biobío y Tata, a través de la colaboración con el doctor Ricardo Figueroa del Centro EULA, en las Islas Shetland del Sur, a través de la colaboración con el doctor Christian Rice de la NOAA, y en ambientes continentales como el Salar de Huasco, a través de la colaboración con la doctora Verónica Molina y la doctora Cristina Dorador, y en humedales costeros de la cuarta y quinta región, a través de la colaboración con el doctor Julio Salcedo y la doctora Verónica Molina. Bueno, yo les voy a presentar en esta oportunidad respecto a la variabilidad del oxígeno en el océano y cuáles son las consecuencias de esta variabilidad. En esta figura vemos diferentes perfiles de oxígeno desde la superficie hasta aproximadamente 5.000 metros de profundidad en distintas regiones del Océano Pacífico y del Océano Austral, y en donde independientemente de dónde nos localicemos y de que los rangos de concentración de oxígeno son diferentes entre una región y otra, observamos patrones característicos. Estos son, por ejemplo, que en la capa superficial existen altas concentraciones de oxígeno, las mayores de toda la columna de agua, debido a la interacción que existe con la atmósfera, en donde se intercambia activamente este gas, el cual depende de las condiciones de temperatura y de salinidad. Y como veíamos en la presentación anterior, si tenemos un océano más cálido,
esto significará que la capacidad de esta capa superficial de disolver oxígeno se ve reducida. Bajo esta capa superficial existe una disminución abrupta del oxígeno, en lo que se conoce como una oxiclina, para llegar a una concentración mínima, que se conoce como la zona de disminución de oxígeno, en donde esta disminución de oxígeno está manejada principalmente por las tasas de respiración de materia orgánica que utilizan este oxígeno y las menores tasas de ventilación. Sin embargo, y bajo esta capa existe un aumento de las concentraciones de oxígeno. Sin embargo, vemos que si bien en todas las regiones tenemos esta zona de disminución de oxígeno, existen regiones como por ejemplo frente a la zona a Perú, y también lo que observamos frente al norte de Chile, es que estas concentraciones de oxígeno disminuyen a valores cercanos a cero. Incluso se ha descrito zonas de anoxia frente al norte de Chile. Perdón, se me perdió la imagen. Ahí está. Bueno, esto es lo que observamos en esta imagen, en donde se muestra la distribución de la concentración de oxígeno a 200 metros de profundidad, en donde los colores azules y morados representan aquellas zonas en donde las concentraciones de oxígeno son muy bajas, en lo que se conoce como zonas de mínima oxígeno. Estas zonas de mínima oxígeno en general se definen como aquellas profundidades en las cuales las concentraciones de oxígeno son menores a 1 ml por litro o aproximadamente 45 micromoles por kilogramo. Y entonces podemos observar que existen en el océano 3 principales regiones en donde se desarrolla esta zona de mínimo oxígeno: el Pacífico nororiental, el Pacífico suroriental y el Mar de Arabia. Estas zonas de mínimo oxígeno se forman de manera natural, por los procesos que mencioné anteriormente, y se han registrado a lo largo de la escala geológica. Sin embargo, los estudios de paleoclima, disculpe pero se va la imagen, muestra que existe dentro del periodo geológico periodos en donde esta zona de mínimo oxígeno se contrae durante periodos fríos y se expande y se intensifica, es decir, reduce sus concentraciones de oxígeno durante periodos cálidos. Por lo tanto, el volumen que ocupan estas zonas va a depender de lo que está ocurriendo en la atmósfera, ¿ya? Ahora, durante estos eventos de expansión y de intensificación de las zonas de mínima, se han registrado eventos de extinción masiva de organismos marinos. Por lo tanto, cómo varía esta zona de mínimo oxígeno va a ser fundamental para la ecología marina. Y por otra parte, en estas zonas de mínimo oxígeno, la reducción de oxígeno hace que existan procesos como la desnitrificación, en donde un nutriente esencial para el fitoplancton es transformado a nitrógeno molecular, el cual no es utilizable por la mayoría de los organismos, y por lo tanto, en estas regiones se ha estimado que existe una pérdida del 50% del nitrógeno que se pierde de manera global en el océano. Por lo tanto, es ecológicamente importante saber qué es lo que ocurre con estas zonas. Y por otra parte, en estas zonas además existen una alta producción de gases de efecto invernadero, los cuales, a través de los eventos de surgencia, quedan eventualmente disponibles para ser aportados hacia la atmósfera y por lo tanto retroalimentar el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre actualmente con estas zonas de mínimo oxígeno en un ambiente en el cual hemos evidenciado un aumento de las temperaturas y por lo tanto una reducción de la solubilidad del oxígeno? Si bien las mediciones de oxígeno en el océano llevan más de 100 años realizándose, en la continuidad y frecuencia de estas mediciones en un lugar en particular no es habitual. No tenemos muchas series de tiempo
y solo en algunos lugares este gráfico muestra una de las 2 series de tiempo más largas respecto del oxígeno, en donde se muestra a diferentes profundidades, de acuerdo a los colores, cómo ha variado la concentración de oxígeno desde la década del 50. Y observamos que en todos los casos existe una disminución del oxígeno, el cual fue estimado en aproximadamente 0,7 micromoles por kilogramo cada año para las capas más superficiales. Sin embargo, es importante recalcar que los autores de este trabajo muestran que existen ciclos, como los que se muestran acá, que están asociados a una variabilidad interdecadal. Por lo tanto, es importante para cualquier estudio de tendencias de disminución de oxígeno poder tener datos lo suficientemente frecuentes para no solamente ver la tendencia de disminución, sino que también cuál es el ciclo que estas mediciones sufren. Para el Océano Pacífico, bueno, y globalmente, en el año 2008, Strama realizó una investigación respecto en diferentes cuencas del océano, en donde estimó que en varias regiones del océano existe una disminución del oxígeno en los últimos 50 años, y en esta figura vemos lo que ocurre para el Pacífico suroriental, en donde se estimó que, así como se disminuyeron las concentraciones de oxígeno en la zona mínima de oxígeno, sus límites también se expandieron. Por lo tanto, existe una expansión y una intensificación de estas regiones. En las últimas 5 décadas se ha estimado que el océano perdió un 2% del contenido total de oxígeno. Y las proyecciones muestran que esta disminución de oxígeno podría llegar al doble, incluso las peores proyecciones al triple, a fines de siglo, con las implicancias ecológicas que esto podría tener. ¿Cuáles son algunas de estas implicancias? Bueno, aquí vemos un gráfico en donde se muestra el estado actual de las zonas de mínimo oxígeno y lo que se proyecta, y algunos de los impactos que podría tener es que las zonas costeras y las plataformas continentales estuvieran cubiertas por aguas de muy bajo oxígeno y por lo tanto tener un impacto sobre los organismos y la química del piso marino. Por otra parte, esta expansión también podría generar una reducción del hábitat, tanto para los macroorganismos como para los microorganismos. También se espera que exista un aumento de la pérdida de este nitrógeno, que es utilizable como nutriente por el fitoplancton, y además un aumento en la producción de gases de efecto invernadero, significando un feedback positivo para el cambio climático, es decir, un aumento de este cambio climático por este aumento de las zonas de mínimo oxígeno. Bueno, ¿en qué hemos trabajado estos últimos años al respecto? Uno de los trabajos que hemos realizado se enfoca en Mejillones, en la estación Una Serie de Tiempo, liderada por la doctora Pamela Hidalgo, en donde escribanos y colaboradores mostraron que para diferentes especies de zooplancton, la localización en relación a las zonas de mínimo oxígeno varía. Existen especies que son capaces de tolerar esta zona de mínimo oxígeno, que se muestra acá, sombreada, pero hay otras que están restringidas a la capa superior, en donde existe oxígeno, y otras, como esta que se muestra acá en verde, que habitan justo en el límite. Nosotros nos enfocamos en esta especie, debido a que es una especie clave para la trama trófica, constituye el alimento de muchos organismos, y por lo tanto, organismos que sustentan finalmente la alta productividad de pesquerías que existe en esta zona, y nos preguntamos cuál es el impacto que tiene el cambio en la concentración de oxígeno sobre los flujos de nitrógeno. Algunos de los resultados que obtuvimos es que, en primer lugar, cuando nosotros reducimos el oxígeno, que se muestra aquí hacia la izquierda, la sobrevivencia de los organismos disminuye considerablemente, a cerca de la mitad cuando tienen un 10% de la concentración de oxígeno.
y menos cuando se reduce aún más. Por otra parte, los organismos, las hembras de Acartea tonsa, aumentaron la producción de huevos cuando se redujo la concentración de oxígeno y fue muy baja cuando disminuyó aún más. Por lo tanto, esto tiene una influencia en la descendencia de esta especie. Y por otra parte también evaluamos cómo varía la producción de pellets fecales con la disminución de oxígeno reduciéndose considerablemente con la disminución de oxígeno. Esto es importante porque en el fondo al reducir la producción de pellets fecales también estamos influyendo cómo se transporta el carbono desde la capa superficial hacia las capas más profundas. Y por lo tanto vamos a tener una variación en el bombeo biológico. Una de las cosas que hicimos con esta especie es definir cómo son los flujos de nitrógeno cuando disminuimos el oxígeno. Es decir, cómo varía la calidad del alimento para otras especies de la trama trófica con la variación de estas concentraciones de oxígeno. Y lo que observamos fue bastante sorprendente porque existió una reducción considerable de la asimilación de nitrógeno, es decir, las hembras redujeron el contenido de nitrógeno de su materia orgánica cuando disminuyeron las concentraciones de oxígeno. Gran parte de este nitrógeno fue transferido a los pellets fecales. Por lo tanto, también en estas pellets fecales que se van a hundir, van a ir con una señal de carbono respecto del nitrógeno diferente. Y por otra parte, también el contenido de nitrógeno en los huevos, y por lo tanto la composición del alimento, para estos huevos aumentó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre respecto al oxígeno en esta región? Nosotros hicimos un experimento intensivo, durante 2 días, midiendo cada 3 horas las concentraciones de oxígeno para ver efectivamente cuál era la variabilidad de esta zona de mínima oxígeno, lo que se muestra aquí en esta figura. Vemos aquí el límite de la zona de mínima oxígeno, y observamos de nuevo esta alta variabilidad que ya ha sido reportada en los niveles de oxígeno, y vemos que nosotros requerimos mediciones muy frecuentes para observar eventos como estos, en donde la zona de mínima oxígeno varía hasta 30 metros en la profundidad. Es decir, en un momento podemos tener la zona de mínima oxígeno a 70 metros, mientras que algunas horas después lo tenemos a 18 metros. Esta variabilidad de la zona de mínima oxígeno tiene que ver con los procesos de surgencia. Y además, entonces, con esta variabilidad del oxígeno y de la zona de mínima oxígeno, también tenemos aportes hacia la zona superficial diferente de nutrientes, lo cual también está asociado a un aporte diferenciado con esta somerización de la zona de mínima oxígeno de altas concentraciones de un gas de efecto invernadero como el óxido nitroso, que es el tercer gas de efecto invernadero más importante. Por lo tanto, 3 minutos. Gracias. Conocer cómo varía esto es importante para la retroalimentación con el cambio climático. El otro aspecto que hemos estudiado respecto a la variabilidad de esta zona de mínima oxígeno la hemos realizado en una serie de tiempos frente a Valparaíso, en donde en este gráfico observamos las concentraciones de oxígeno a lo largo de los 2 primeros años de medición con una frecuencia mensual, en donde observamos que en algunos periodos existen focos de alta salinidad, que se muestran en este gráfico, los cuales están asociados a una intensificación de estas zonas de mínima oxígeno. Durante estos periodos, además, existieron altos aportes de óxido nitroso. ¿Cuál es la importancia de esta región, además de esta variabilidad de la zona de mínimo oxígeno? Es que en ella se generan remolinos de mesoscala, estructuras a gran escala de más de 100 kilómetros de diámetro y que pueden abarcar una columna de agua de 1000 metros, que se muestran
que se muestra acá en particular en los colores más amarillos, los cuales transportan estas aguas de alto contenido de sales, pero de bajas concentraciones de oxígeno, hacia afuera de la costa, pudiendo alcanzar hasta 2.000 kilómetros de fuera de la costa. Entonces lo que realizamos fue una comparación entre los periodos que teníamos remolinos de mesoscala y los que no teníamos remolinos de mesoscala. Con remolinos se muestra aquí en cada uno de los gráficos en rojo, y en azul se muestra en los periodos sin remolino. Y observamos que efectivamente, en promedio, las aguas transportadas por estos remolinos son más salinas, pero también con mucho menor oxígeno. Y además, en ambos periodos se realiza un aporte de gas de óxido nitroso hacia la zona oceánica. Es decir, en estas regiones donde se transportan estas aguas hacia afuera de la costa, se está aportando un volumen de agua con muy bajo oxígeno que podría impactar a los organismos que están hacia afuera de la costa. Esto es importante considerando además que cada año entre 31 grados sur y 36 grados sur se generan entre 5 y 7 de estos remolinos que son transportados hacia la zona oceánica. Finalmente, quiero mencionarles respecto a un trabajo que salió publicado el año pasado, a fines del año pasado, en donde participamos varios investigadores de todo el mundo, haciendo un llamado de atención respecto a la importancia de monitorear el oxígeno. En particular, nosotros mostramos que es muy importante ver la variabilidad de la oxiclina al reducir el hábitat de los organismos, y identificar cuáles son los impactos socioeconómicos de esta variabilidad. Y una de las cosas que se creó fue una hoja de ruta en donde para los sistemas de observación, para que permitan comprender cómo se comprime el hábitat y cuáles son las tendencias de desoxigenación. Y que se requiere un estudio integrado. Pero además que se requiere que exista un programa de gestión de datos regionales, que existan productos de esta información y que se planteen las mejores prácticas para obtener la información y ponerla a disposición de los tomadores de decisiones. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Por favor, hagan sus preguntas. Tenemos tiempo para un par de preguntas antes de ir a un breve receso para partir el segundo bloque en unos 5 minutos. A ver, vamos a mirar en el chat y en el Q&A. Te pregunto por mientras, alguien se anima con una pregunta. Marcela, uno de los objetivos de este webinar es la transferencia del conocimiento tanto a tomadores de decisiones como al público en general. En relación a la línea de investigación que tienes tú, ¿cuál es una de las concepciones erróneas o misconceptions que tú ves tanto en tomadores de decisiones cuando abordan las temáticas o al público en general? Uno de los principales problemas que yo veo es que muchas veces queremos caracterizar un sistema, una región, con muy pocos datos. Entonces, tomamos una foto y con eso podemos sacar conclusiones muy erróneas y interpretar lo que pasa en el sistema con información que en realidad es muy variable en el tiempo. Entonces, por eso la importancia de que exista un monitoreo continuo y que además esté disponible para todos. Sí, justamente aquí Francisco Galleguillos pregunta cuál crees que tú que son las brechas para que los tomadores de decisiones incorporen esta información. Entonces, ¿iría por ese lado? Principalmente eso, el tomar conciencia de que cualquier estudio del ambiente requiere primero una colaboración integral, no solo el oxígeno en particular. Yo mostré los resultados de Acartea tonsa, pero existen muchos organismos que podrían tener una respuesta incluso peor o quizás verse favorecidos. Por lo tanto, para establecer cómo esto influye, por ejemplo, en las pesquerías tan importantes en nuestro país, necesitamos tener un estudio integrado.
Sí, gracias. Sebastián Vázquez pregunta, gracias por la presentación, Marcela. ¿Existen variaciones de baja frecuencia en la extensión vertical de la zona mínima de oxígeno y cuáles son los procesos asociados? Bueno, sí existen. De hecho, nosotros estamos trabajando de alta y baja frecuencia. Las ondas Kelvin, me parece que fue Víctor quien lo presentó, tienen un impacto en la variación de no solo del oxígeno, sino que de muchas variables oceanográficas, y que podrían elevar las zonas de mínimo oxígeno o profundizarlas. Y, por ejemplo, eventos del Niño, nosotros estamos trabajando actualmente en una serie de tiempo histórica, pero que nuevamente son cruceros puntuales en donde se ha estudiado la zona de mínimo oxígeno y vemos cómo se relaciona esto con los eventos del Niño, en donde existe una mayor profundización de la zona de mínima. Muchas gracias, Marcela. Vamos a finalizar el primer bloque, tomar un receso solo de 5 minutos y aprovecho de decir de que me informan de que está funcionando el Facebook Live, así que si saben de alguien que se quedó afuera, ha estado hace un rato funcionando, así que por favor los que están atendiendo este webinar pueden correr la voz entre sus conocidos y de todas maneras, ya preguntaron por ahí, se está grabando en su totalidad el webinar y se va a postear en las redes sociales completo una vez finalizado. Así que son las 11:28, a las 12, 3 minutos, 3, 4 minutos partimos. Así que nos vemos en 5 minutos, por favor no se vaya, vayan a buscar su café, hacer el receso correspondiente y volvemos.